Bien, nos volvemos a encontrar en el mismo lugar para continuar viendo, y nos habíamos quedado en el video anterior, en la definición de eficiencia y sinergia. Veamos por el segundo término. Decíamos que para la sinergia, la suma de 2 más 2 es igual a 4 o más. Es el concepto. Es decir, cuando los sistemas, ¿sí?, que pueden ser también componentes o sistemas, etcétera, funcionan adecuadamente, ¿sí? Entonces, el resultado del funcionamiento del sistema siempre es superior a lo que se había anticipado desde el punto de vista del determinismo, es decir, de la concepción de las fórmulas que se obtienen, ¿sí? Entonces, siempre el sistema, dice, el sistema tiene que ser sinérgico. En su funcionamiento tiene que buscar un poco más allá, va siempre en su funcionamiento, o sea, logra ser eficaz y logra ser eficiente, ¿sí? Y va más allá todavía. Me dejo entender, el resultado siempre va a ser un poquito más. Por eso la suma de 2 más 2 son 4 más. Eso es lo que dice la sinergia. ¿Y qué es la eficiencia? La eficiencia es el logro de resultados, ¿sí? Pero con economía de medios. Me voy a referir a lo siguiente. Hay una empresa, ¿sí?, que utiliza para su proceso $10,000, ¿sí? Y hay otra empresa que utiliza solamente $7,000. El resultado es el mismo, es decir, producen, por decirles, 1,000 toneladas de quinoa procesada, ¿ya? Pero fíjense, el uno gasta más y el otro gasta menos. ¿Cuál es más eficiente? Es el que ha gastado menos, ¿verdad? Entonces, esos son algunos términos que tenemos que darle a nuestro proyecto. Como tiene un concepto sistémico, entonces necesariamente tenemos que darle ese concepto, es decir, tiene que ser, tiene que ser eficiente y eficaz el sistema. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esos son principios básicos, ¿cierto? Principios básicos en el funcionamiento del sistema. Entonces, fíjense, estamos utilizando el método sistémico. También utilizamos acá el sistema de la modelación, por si acaso, ¿no? Porque nosotros modelamos, pero tengo entendido que está un poquito más atrás el de modelación. Cuando hacemos el estudio, ¿sí?, de los componentes o la revisión bibliográfica, llamemos así, ¿sí?, el análisis documental, que es un método empírico, empezamos a conocer, ¿sí?, las diferentes facetas por las que ha pasado una determinada industria, una determinada área tecnológica en su desarrollo, y también utilizamos este método, ¿no?, que es el método histórico-lógico, para conocer cómo ha sido, ¿sí?, cómo ha sido el crecimiento, cómo se ha desarrollado la industria para llegar al nivel tan complejo que hoy en día se tiene. Entonces, con la comprensión de ese desarrollo histórico, o para comprendiendo ese desarrollo histórico, estamos utilizando la concepción del método histórico-lógico. Y como ustedes verán, ¿sí?, como ustedes verán, aquí se nota, ¿no? Fíjense, es una fábrica de azúcar del siglo XVIII, este de acá. Y fíjense, es el ingenio del siglo XXI, es un ingenio azucarero. Ahí están los camiones entrando con caña, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ha ido desarrollando en la comprensión, ¿sí?, de la apropiación de nuevas tecnologías. Estamos haciendo ya ese intento histórico de armar, ¿sí?, cómo eran antes y cómo eran después. Han habido situaciones muy especiales por falta de conocimiento de la tecnología. Entre ellas me voy a referir siempre a los errores, ¿no? Debería ejemplificar a través de los triunfos, pero en este caso a través del error. En la Corporación de Desarrollo de Tarija, en la época del 70, con el dinero que tenían sobre las regalías por explotación de hidrocarburos,
porque habían ya en esa época, ¿no? Pues petroleros en Tarija, gasíferos también. Entonces dijeron, bueno, hay que industrializar y hay que hacer una fábrica de vidrio. Bueno, lo primero que quisieron hacer ellos, tal vez viendo el desarrollo de la industria del vino, y compraron una sopladora de botellas, ¿sí? Cuando llegó e instalaron la famosa sopladora de botellas, ya no soplaba, porque era demasiado vieja. Hubo una estafa por parte de una empresa china en la provisión de este equipo. La han desarmado esta sopladora de vidrio solamente ahí en Taiwán, porque compraron, eran taiwaneses, y instalaron la planta y nunca funcionó. Se gastaron muchos millones de dólares, etcétera, y no funcionó por el desconocimiento, ¿sí? del desarrollo de la industria. Entonces, para poder elaborar un proyecto adecuado, es necesario también conocer cuáles son los niveles de desarrollo que se tienen en ciertos rubros de la tecnología y de la industria para evitar justamente estos problemas. Me refiero a lo siguiente para aclarar. Es decir, cuando entramos en ingeniería del proyecto, ya conociendo el desarrollo histórico y conocer cuál es el estado actual del desarrollo de la tecnología, entonces lo que podemos hacer es elaborar en la parte de ingeniería los pliegos de especificaciones técnicas de la maquinaria que necesitamos comprar. Es decir, para que no nos vendan gato por liebre. ¿Sí? Ese es el refrán que nos permite, para decir de una manera un poco más salomónica, si quieren llamar, o eufemística, ¿sí? Al engaño que podamos tener. Entonces, como este tipo de engaño, aquí en Bolivia han habido diferentes tipos de problemas serios, ¿no? O encarcelamiento y todo. Entonces, hay que tener concepción del desarrollo claro, ¿no? De a dónde va a ir y si nos conviene o no. Alguien está con el... en países en vías de desarrollo con familias numerosas, una vida corta abajo, o Sí, países alguien está con con... familias pequeñas y una vida larga aquí arriba. Y A si el ver, mundo ha vamos a... mejorado, los países deberían haber subido un poco. No os lo puedo mostrar, porque ¿Qué con este hacemos? software hay una manera de hacerlo. Vamos allá. Preparados, listos, ya. ¿Quién estará transmitiendo? Vamos a Ahora ver. van pasando los años 51, 52. ¿Ves cómo mejora la salud en estos países? Lentamente van subiendo. Aumenta la esperanza de vida. Estamos ahora en 1960. Sigue habiendo familias grandes. Listo, ya está eliminado don Héctor Calcino. Por favor, tenga cuidado con su micrófono. Muy bien, seguimos. El empleo entonces del método histórico-lógico es comprensible, ¿no? Con eso no necesito que ustedes hagan una historiación, pero por lo menos sepan, pues, ¿no? Cuál ha sido el desarrollo, por qué motivos, cuáles han sido los elementos que han llevado al desarrollo, tal vez en otros países hay otro tipo de tecnología, etcétera, como así ocurre. Otro de los métodos, bueno, ahora, estos son aquí no he tomado en cuenta y no sé por qué razón, sí, el método no está por acá, el método de la modelación. Yo me acuerdo haber visto el método de la modelación. Acá hablaremos basado en esto, ¿no? Sobre el método de la modelación. Los proyectos de ingeniería, requiere, sí, de modelos icónicos como el que vemos a la izquierda. Aquí están, esta es una maqueta, ¿no? De lo que va a ser la industria, y los modelos simbólicos, que son las fórmulas matemáticas que van a permitir, sí, anticiparnos científicamente a la obtención de resultados en cada uno de estos procesos y del rendimiento sinérgico de toda la planta industrial, ¿sí? Que puede ser como esta, una planta química, puede ser un café internet, o bueno, lo que ustedes vean, o un sistema de comunicación para, bueno, las diferentes tecnologías que hoy en día se tienen. Entonces, con esto vuelvo donde estaba, que ya sabemos que el método histórico-lógico se emplea. Dentro de los métodos empíricos, el básico, el primero, es el método de la observación.
Entonces, la observación se emplea en diferentes estadios del desarrollo del proyecto, ¿sí? Desde el perfil hasta la implementación, ¿sí? Y vamos observando. Observar es ver el acontecer, ¿sí? De los fenómenos físicos, químicos, sociales que ocurren en un determinado lugar, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se está investigando. Entonces, se ha querido observar in situ. Fíjense, observar in situ, observar en el lugar, o sea, cómo es, ¿sí? O si el caso fuera de que no tenemos esa tecnología, vamos y visitamos cuáles son los resultados, cómo funciona a través de la observación. Y la observación significa que adicionalmente tenemos que tener, ¿sí?, un cuaderno de notas para poder ver, para poder anotar cuáles son los resultados de nuestro experimento. En realidad, sí, el desarrollo del positivismo, ¿sí?, como corriente filosófica, se basa en los métodos de la observación y de la experimentación, que son los métodos básicos de donde ha empezado a crecer la ciencia. La ciencia, sí, ha crecido, ha iniciado sus primeros pasos sobre la base de la aplicación del método de la observación y además de la experimentación. Entonces han ido aumentando las tensiones, aumentando la cantidad de bacterias, etcétera, etcétera, y han visto qué es lo que pasa con la población que queremos que reaccione frente a estos estímulos. Y nosotros vamos a tener que observar, ¿sí?, para conocer el funcionamiento del sistema, vamos a tener que tal vez visitar plantas, etcétera, ¿no? El análisis documental es lo que ustedes ven, lo que está haciendo la señorita ahí, ¿no? Está estudiando, ¿sí?, documentos donde ya existen resultados de otras investigaciones. Nosotros, como estamos en el campo científico, lo que tenemos que hacer es obtener esa información, ¿sí?, de parte de los escritores, ¿sí?, científicos que ya han anotado, que han llegado a crear por el método inductivo teorías, ¿sí?, leyes. Entonces tenemos que estudiarlos a estos señores para podernos ubicar en lo que queremos hacer, ¿sí? Necesariamente ocurre eso, tenemos que hacer. Y en el caso nuestro, este es el método básico, el análisis documental. Tenemos que leer. Y qué cosa más difícil, ¿no? O sea, obligar a los estudiantes de la asignatura que puedan leer material para profundizar en sus proyectos. Y van a tener que hacerlo al final también así, necesariamente tienen que estudiar, ¿sí? Aquí estamos viendo el empleo de otro de los métodos empíricos, ¿sí? Se llama empírico porque necesita experimentación, ¿no? La empiria es la experimentación. Y en la entrevista también experimentamos con las personas, ¿sí? Y se emplea la entrevista para poder obtener información de parte de especialistas, de otras personas, etcétera, que conocen y que nos pueden orientar en el proceso investigativo, ¿sí? Entrevistarnos con un experto, por ejemplo, ¿no? En cierta temática se utiliza la entrevista. Además, no voy a ahondar más en esto porque ustedes han llevado la aplicación de estos métodos en la asignatura de metodología de la investigación científica. Pero hay otro elemento que vamos a estudiar, ¿sí? Y que con el que vamos a trabajar permanentemente en la obtención de información y en la elaboración, ¿sí?, de las tendencias que tienen los consumos de nuestro producto, de nuestro servicio para el que estamos haciendo el proyecto. Ese método se llama el método de la encuesta. Y esta encuesta tiene un instrumento que se llama el cuestionario. Y por supuesto que primero hay que elaborar el cuestionario y por supuesto tiene algunos bemoles y algunos elementos teóricos que hay que entenderlos y comprenderlos perfectamente para elaborar este cuestionario antes de realizar la encuesta.
Vamos a hablar un poquito más allá sobre esta temática nuevamente. De los resultados de las encuestas, ¿sí? Podemos eh, llevar al campo de las estadísticas. Y con estos gráficos de las estadísticas podemos observar podemos a través del gráfico poder comprender con mayor facilidad el resultado de los fenómenos que estamos analizando, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que está dentro del método de la encuesta. Y finalmente, ¿sí? La, la significación práctica de la investigación. En el caso de los proyectos de factibilidad técnico-económico, tiene una significación práctica, lo que implica, o sea, conocer y determinar y calcular y determinar exactamente sí, qué es lo que se va a producir. Hay un sentido práctico en la investigación para la instalación de una planta industrial. ¿Cuál es la significación práctica? Es la instalación de una planta industrial o de un café internet o de un sistema de control o provisión de servicios en internet, por decirles, ¿no? Va a tener un aporte teórico, evidentemente va a tener un aporte teórico porque en el momento en que empezamos a hacer la investigación, nos encontramos ¿sí? En el hecho de unir diferentes teorías, o sea, obtener unas teorías que nos permitan estructurar el conocimiento científico que estamos elaborando. Muchas veces estos proyectos de factibilidad técnico-económico se constituyen en verdaderas obras ¿sí? de investigación. Es muy complejito y por eso que estamos estudiándolo, por eso que es una asignatura en el nivel universitario. Bueno, y para amenizar un poquitito acá, les presento a grandes, ¿sí? A 2 a 3 grandes matemáticos del siglo XX trabajando en el desarrollo de la simulación de Monte Carlo en el proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica. En las fotografías de izquierda a derecha están John Floyd Neumann, que ya lo conocen ustedes, Richard Feynman, un famosísimo estadístico, ¿no? Que le otorgó el título, le otorgó el doctorado eh, al, al creador de la programación lineal, que es George Dantzig, ¿no? Porque había resuelto sin querer una de las paradojas de la ciencia estadística, y se levantó Richard Feynman y le entregó su lapicera, ¿no? En señal de que evidentemente lo que él había pensado, lo que había pensado Danzig, era lo más correcto y se doctoró, ¿no? Y finalmente está Stanislav Ulam. Tanto Ulam, el que está acá, con John Floyd Neumann, sí fueron los creadores concretos de la simulación de Monte Carlo, que es un tema que se estudia en investigación operativa. Sí, pero fíjense, ellos han estado trabajando en el proyecto Manhattan. ¿Qué les parece? Ahora, por supuesto que ese proyecto no ha dado nada más que llanto y luto a la humanidad, pero han luchado por un objetivo común, o sea, preparar una bomba de destrucción masiva que termine la guerra con los japoneses, ¿no? Es decir, ponga punto final a una era y empieza la era atómica de la desaparición total de la humanidad. Entonces, dice, se deja establecido en consecuencia que la preparación de un proyecto de factibilidad técnico-económico es una labor investigativa y lo he demostrado en estos últimos minutos, que utiliza subyacentemente la metodología de la investigación científica en todo su alcance, ¿verdad? Por supuesto que sí, les acabo de demostrar. Es decir, somos las técnicas y métodos que se han aprendido en la asignatura Metodología de la Investigación Científica, los vamos a estudiar, aplicar en toda su dimensión, pero por supuesto que el informe de este proceso investigativo tiene un tratamiento especial, ¿sí? Tiene una propia metodología. Es la única diferencia, ¿no? Y finalmente vamos a definir ahora el proyecto de inversión después de haber especulado, después de haber analizado cada una de las partes, vamos a definir el proyecto de inversión. Dice que un proyecto de factibilidad técnico, económico, social y ambiental, TESA, así se llama, ¿no? Normalmente
Los proyectos, para poder ser implementados, tienen que estar en el nivel TESA. Tiene que ser un proyecto con calidad técnico, económico, social y ambiental. Tiene que tener todos estos elementos, los cuatro. Tiene que haber un estudio técnico, tiene que haber una evaluación económica y social además, y además ambiental. ¿Sí? Claro, tenemos que evitar que nuestros proyectos produzcan pasivos ambientales que dañen el medio ambiente, ¿no? Deterioren y causen problemas en vez de causar soluciones. Bien. Dice que este proyecto va a ser una colección de estudios que demuestran la viabilidad y coherencia para la producción de un bien o servicio. Bien. Dice colección de estudios. ¿Qué estudios van a hacer? El estudio socioeconómico, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio social ambiental, el estudio y la evaluación económico-financiera. Por eso dice que es una colección de estudios que demuestran la viabilidad. O sea, cada uno de estos estudios tiene que demostrar viabilidad. Basta que un estudio demuestre que es inviable el proyecto, aunque fuera coherente, necesario, etcétera, no se debe hacer porque tiene que tener viabilidad en cada uno de los estudios. Y además tiene que ser coherente, ¿no? Coherente con el medio donde se va a relacionar y además con lo que piensan las autoridades en el campo de la planificación de los proyectos. Como sistema, dice, demuestra la factibilidad de implementarlo sobre la base de que las externalidades guarden cierto equilibrio y estabilidad con posiciones asumidas en su estructuración. Un proyecto de facilidad técnico-económico con la seriedad que requiriese aproximadamente en unos 12 meses con un equipo multidisciplinario se puede hacer un proyecto bien hecho, ¿no? Con planos, con todo. Ya, pongamos un poco más menos de tiempo, ya 6 meses, ya. Pero insume un tiempo, ¿me dejo entender? Pero en ese tiempo, cuando se ha estructurado la información, se ha hecho sobre la base de las variables que en ese momento imperan fuera del sistema. Pero esas externalidades, esas variables externas, que se llaman externalidades, pueden variar, pueden transformarse, aumentar, disminuir y consecuentemente sí, un proyecto puede variar también. Pero entonces, cuando se elabora un proyecto, siempre tiene un cierto grado de incertidumbre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas externalidades de las que estamos hablando no están bajo el control del analista de proyectos. Es decir, yo qué puedo saber, pues, como analista de proyectos, de que el gobierno esté preparando, por decirles un ejemplo, una devaluación de la moneda nacional frente al patrón dólar, ¿no? Entonces, eso en función de que otros sectores de la economía están impulsando a tomar este tipo de decisión. Entonces, no había considerado aquello y puede ser que realmente se vea afectado mi proyecto. Entonces, ese es un elemento, ¿ya? Es un elemento importante en la definición. Muy bien. Vamos a compartir ahora el otro. ¿Alguna pregunta? Estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? Yo sé, no es muy fácil, les comento, entrar y nosotros deberíamos pasar hasta las 10:30 de la noche. Entonces, no están muchos, además, ¿no? Son 46 y creo que no están ni 20, ¿no? Pues más de la mitad no, ni se han imaginado que ha empezado, pero de todos modos yo prefiero ir avanzando, ¿sí? Hasta donde, por lo menos este segundo capítulo más. Evidentemente estos días de carnaval son pues fatales, ¿cierto? Todo el mundo se divierte y nos vamos a ver dentro de 15 días. Nos vamos a ver ya en la segunda semana de marzo, imagínense. Sí, antes no nos vamos a ver porque hay lunes de carnaval, martes de carnaval, entonces no nos vamos a ver. Es muy difícil, hasta yo también eso me está costando engranar. La vacación de fin de año siempre nos mueve a la diversión, otras cosas, ¿no? Y son días festivos. Bien, ahora vamos a continuar analizando el capítulo segundo. ¿Alguna pregunta respecto al primer capítulo, estimados estudiantes?
podría preguntarles. A ver, yo le preguntaría a don Edwin Walter Quiñajo, que está ahí presente. Sí, está presente, ¿verdad, Walter? Walter Quiñajo Cruz, una preguntita le voy a hacer. Me está escuchando, ¿verdad? Bien, está presente. Dígame, ¿cómo podría definir en sus palabras el tipo de proyectos que vamos a estudiar? Simplemente eso nada más. Lo escuchamos. Aló, aló. Walter Quiñajo. Bien, no contesta, no debe estar atento. ¿Algún compañero o compañera que quiera participar, por favor, para estructurar esta idea que es importante? Muy buenas noches, ingeniero. Voy a disculpar, mi audífono estaba un poco malo, mi micrófono. Ya, don Walter Quiñajo, Sí, ¿verdad? Muy sí, bien. sí. ¿La pregunta la entendió? No, por favor, quisiera que me repita, por favor. Bien. Lo que quiero es que defina, ¿sí?, el proyecto de factibilidad técnico-económico que ¿cuáles son sus características? Por lo que ha logrado comprender. Bueno, lo que nos ha explicado hace un momento me parece que era lo que es mm, no sé si estoy en lo correcto, usted me corrige, ingeniero. La fiabilidad, si no me equivoco. Perdón, la factibilidad. El otro es... la verdad que se me ha ido en la palabrita, Inge. Sí, pues Sí, le es bien, estaba... bien complejo es. A ver, de todos modos, a ver, vamos a tratar de guiar en este asunto. Un proyecto de factibilidad técnico-económico, dice factibilidad técnico-económico, que es lo que vamos a estudiar, si tiene la característica de que tiene una parte técnica y que tiene una parte económica, ¿cierto? Bien. Estos proyectos tienen que responder a un problema para su elaboración. Nuestros proyectos... Un momentito, por favor, una llamada de emergencia, un momentito, por favor.
Ya, continuamos con eso, van a disculpar. Yo estoy con un asunto de emergencia médica. Por el asunto, mi hermano me ha llamado del hospital. Dice que tengo que ir a firmar una autorización para que le haga una intervención a mi hermano el día de mañana. Entonces, yo creo que podemos avanzar un momentito más, por favor. Dice, ya habíamos indicado de que en el proceso de elaboración de un proyecto de inversión es necesario que pase por tamices como son coherencia, viabilidad y factibilidad. Tiene que ser coherente con los planes sectoriales y coherente con los planes regionales. Tiene que cumplir todos los elementos, todos los capítulos de un proyecto de factibilidad tienen que ser viables para que en conjunto sí demuestren la factibilidad de poder llevar adelante. Entonces aquí hago muy rápidamente una descripción de un proyecto que se ha tratado de llevar. Fíjense, ahí están las piscinas de lixiviación ya, las piscinas de lixiviación de un proyecto que tenía que utilizar piedra caliza con cobre diseminado en su contenido. Bien, y esto lo que se quería fabricar era un fertilizante, ¿sí?, que tenga el micronutriente de cobre. Y parecía ser interesante el proyecto, ¿no? Pero resulta de que, fíjense, ahí son fotografías de las protestas que han habido. Ahí ese lugarcito, Villavesia. La gente se ha opuesto. ¿Por qué? Porque dicen que si bien se iban a producir agroquímicos para mejorar la producción la producción agropecuaria en general, el problema es de que se tienen que utilizar insumos, ¿sí?, como el ácido cítrico y otros más, para poder realizar ese proceso, pero que por un descuido se podría generar una contaminación ambiental. Y un lugar tan hermoso como el que les estoy comentando, ahí tienen ustedes para que no crean que les estoy diciendo una cosa por otra. Ahí tienen, miren, cultivos, viñedos, en todo este sector, que es una partecita, ¿verdad?, pero es mucho más grande. Entonces los vecinos se han opuesto. Y un proyecto que ya estaba en ejecución, o sea, por no guardar, ¿sí?, coherencia, ¿sí?, con los postulados que tiene el país por cuidado de la madre tierra, etcétera, no ha podido ir adelante. Las personas, la sociedad ha impedido, o sea, ir hacia adelante. Ahora vamos a identificar el problema y vamos a definir y vamos a hacer la definición del objetivo de investigación. Pero aquí hay un problema, mis estimados estudiantes. ¿Qué hacemos? Miren, yo tengo que ir al hospital. ¿Será posible que podamos terminar este video y nos demos unos 30 minutos de descanso? Por favor, adiós, gracias. Yo vivo muy cerquita del hospital, voy, firmo y volvemos a encontrarnos acá en el mismo punto. No me queda otra posibilidad. Si me están buscando, ¿sí?, para llevar adelante esa cirugía y tengo que ir. Antes de que concluya, tenemos 4 minutos y medio. Veamos qué es lo que tiene que hacerse, ¿sí?, a ver, en el proyecto. Tenemos que identificar el problema y definir el objetivo de investigación. Vamos a ver las etapas, ¿no? Pero esa es la primera etapa. Tenemos que identificar el problema y tenemos que definir el objetivo de investigación. Cualquier tipo de proyecto, para hacer cualquier tipo de proyecto, tiene que haber un problema, si no, consecuentemente no hay por qué hacer investigación. Ustedes saben, sí, por los mecanismos que ya han estudiado, que no se puede investigar si no hay problema. Solo se puede hacer investigación cuando existe un problema. Y para poder resolver ese problema tiene que haber una hipótesis, y para poder convertir para conocer si esa hipótesis está bien o está mal, entonces lo que tenemos que hacer es definir, ¿sí?, el objetivo de investigación. Entonces, esto ya hemos discutido bastante. Creo que no hay mayor dificultad. Ahora,
Cuando investigamos un problema, nos encontramos frente a una situación problemática. Y esa situación problemática es igual que un diamante. Tiene multiplicidad de caras, ¿sí? Un mismo problema puede ser visto o analizado desde el punto de vista de la sociología, de la biología, de la historia, de la antropología, de la ciencia física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes caras que tiene una situación problemática. De todas estas, de todo este conjunto de problemas y los ribetes o las caras con las que se pueda ver este poliedro que están viendo acá. Entonces, una de esas caras nomás es la que tenemos que analizar. No todas, una, ¿sí? En función de nuestra especialidad. Y un solo problema, no puede haber más de un problema, ¿sí? Tiene que definir un problema en particular. Tiene que seguir, porque caso contrario no podríamos plantear soluciones. Entonces tenemos que identificar claramente el problema. Una vez que ya tenemos el problema, entonces tenemos que generar, ¿sí? El objetivo general. Y el objetivo general, ¿sí? Es la suma de los objetivos específicos. En realidad, la suma de la concreción de los objetivos específicos determina la concreción del objetivo general. Y el objetivo general tiene que ir hacia la meta. Entonces, ya hemos definido de que tiene que haber un problema y tiene que haber además un objetivo. Y por supuesto que subyacentemente tiene que estar el objeto de investigación, que es lo que vamos a investigar. En la siguiente etapa, después de haber ya concebido, ¿sí?, la idea del proyecto a través del problema y el objetivo, entonces es elaborar el perfil del proyecto. En esta etapa del desarrollo del proyecto, dice, se realiza una primera incursión sobre aspectos básicos con información de fuentes secundarias. Aquí voy a dejar, por favor, tienen que darme 30 minutos a partir de este momento. Son las 20:20. Yo creo que en media hora voy a resolver el problema y volveríamos a encontrarnos acá a las entre 8:50 a 9, por favor. Entre 8:50 y 9, por favor. Esta es una emergencia que tengo que resolver. Háganlo, por favor, motivados por esta emergencia. Voy a estar acá entre las 8:50 y 9. Pueden tomar otro descanso, pero esta vez influidos por la necesidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta?